Buen día a todos y todas, ¿cómo están? Después de una semana que no nos encontramos, hoy retomamos el espacio del Ateneo Central del Hospital de Niños. Eh, Nuevamente bienvenido y bienvenidas a todos los que nos escuchan desde otros lugares del país, desde otros lugares de la ciudad. Eh, Esperamos que este espacio les sea de provecho para atender a sus pacientes en cada lugar. Bueno, hoy tenemos un Ateneo que es bastante, digamos, habitual, ¿no? En este hospital tener pacientes complejos, pacientes que requieran de la intervención de muchos servicios clínicos y quirúrgicos por la patología que tienen, por la evolución o por los tratamientos que necesitan relacionados a esto. La doctora Patricia Monteleone, que es médica del Servicio de Cirugía Plástica, nos va a hacer la presentación de un caso clínico complejo, de cuáles son las medidas de tratamiento. Bueno, esto lo va a ir explicando ella. Y van a participar también médicos de otros servicios que conocieron al paciente y que tuvieron intervención en el tratamiento. Como siempre, les pedimos que tengan los micrófonos cerrados para que no haya interferencias con el audio. Todas las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat y les vamos a ir eh, retransmitiendo a la doctora Monteleone. Y bueno, los espacios de participación también ella los va a dejar abiertos. Así que los dejo con ella. ¿Qué tal? Buenos días. Les quería agradecer al CODEI por haberme permitido también este espacio para compartir con ustedes nuestra experiencia en el tratamiento justamente de pacientes con artroplastías complejas. Vamos a hablar del abordaje quirúrgico de revisiones de artroplastías complejas. Antes de abordar los casos, vamos a repasar algunas consideraciones preliminares que les van a permitir una mejor comprensión de la patología a lo largo de este Ateneo, ¿sí? En cuanto a la reconstrucción o revisión de artroplastías complejas, es un término que fue acuñado por cirujanos ortopédicos para describir el desafiante proceso de realizar revisiones de artroplastías en pacientes con múltiples cirugías previas. Los objetivos finales de estas intervenciones es lograr cobertura tisular adecuada y erradicar la infección que puedan presentar. Las regiones afectadas de estos pacientes en mayor frecuencia son la rodilla, la cadera, después hombro y codo en menor frecuencia. Y el manejo de estos pacientes involucra un equipo multidisciplinario que está compuesto por cirujanos ortopédicos, los cirujanos plásticos, infectólogos y especialistas en el cuidado de las heridas, ¿sí? Las dificultades en estas cirugías devienen de que estos pacientes, por las cirugías previas, pueden tener un stock óseo disminuido, una inflamación crónica de los tejidos circundantes, implantes que perdieron estabilidad y que pueden presentar fallo mecánico y un déficit de cobertura. Y los factores que influyen en el resultado final es el estado inmunitario, nutricional y, por ejemplo, en pacientes de mayor edad, en los añosos, la presencia de diabetes también es un factor que puede complicar el resultado final. El número total de operaciones previas que desvitalizan los tejidos, la presencia de infecciones, sobre todo aquellas por gérmenes gram negativo, que en algunas publicaciones muestran que pueden comprometer hasta el 50% de la retención de prótesis. También la quimio y la radioterapia obviamente dificultan el buen resultado final, ¿sí? Se considera fallo cuando hay una infección persistente a pesar de la terapia antimicrobiana máxima, cuando hay artrodesis, que es la fusión articular, o una amputación, ¿sí? El tratamiento de partes blandas se debe respetar una secuencia reconstructiva de menor a mayor complejidad. Esto es con colgajos fasciocutáneos, musculares locales y si no regionales. Y por último, los colgajos libres microquirúrgicos. En cuanto a los colgajos, se trata de que este tejido que uno está colocando en esta área afectada, que tenga justamente un pedículo vascular. Eso hace que tenga mejor llegada de antibiótico y mejor nutrición también del tejido que uno está manejando, ¿sí? La relación del momento del diagnóstico
que hay un compromiso de las partes blandas y del momento en que se aplican los esfuerzos reconstructivos, es un determinante fundamental del resultado final, ¿sí? Esto quiere decir que cuanto antes actúe ante la sospecha de alguna falla, mejor va a ser el resultado final, ¿sí? Acá yo les comparto una actualización de infecciones de prótesis articulares de la Mayo Clinic del 2018. En este artículo justamente hablan de las diferentes modalidades terapéuticas en las artroplastías complicadas o infectadas, ¿sí? Mejor abordaje quirúrgico para estos pacientes se decide considerando estos factores, ¿no? La duración de los síntomas, desde cuándo es que está afectado o desde cuándo se complicó la artroplastía, que haya una posibilidad de cierre de partes blandas, los microorganismos presentes y que haya una disponibilidad de un tratamiento tanto vía endovenosa y vía oral, y que haya, bueno, la estabilidad del implante también va a influir mucho en qué camino terapéutico se tome, y la aceptación del paciente a someterse a uno o varios procedimientos quirúrgicos. En cuanto a los tratamientos que se pueden ofrecer, uno de estos es el debridamiento, antibiótico, irrigación y retención de prótesis, que en inglés se conoce como con las siglas de DIRE. Para elegir este tipo de tratamientos, los síntomas tienen que ser menores a 3 semanas, ausencia de un trayecto fistuloso, buena cobertura de partes blandas, una estabilidad de la prótesis o existencia de antibiótico-terapia conocida para los gérmenes. En cuanto a la buena cobertura de partes blandas, es que si el paciente fue operado en múltiples oportunidades previas, lo que se pueden ofrecer obviamente son bajos, ¿no? Un segundo tipo de tratamiento es un intercambio en una etapa o un stage exchange en inglés, que esto implica la remoción de la prótesis infectada, debridamiento, un cementado de una nueva prótesis con antibiótico y después obviamente un ciclo de antibiótico endovenoso y vía oral. Esto se puede llegar a veces a aplicar cuando hay por ejemplo, inestabilidad de la prótesis, ¿sí? Y por último, un intercambio en 2 etapas, two-stage exchange, ¿sí? Implica también un debridamiento enérgico, remoción de la prótesis, que es cambiada por un espaciador cementado con antibiótico, esto se conoce también como Subitón, por 4 a 6 semanas, más una antibiótico-terapia endovenosa y luego de este tratamiento antibiótico, por 4 o 6 semanas, ahí se hace una nueva intervención y colocación de un nuevo implante. Generalmente este abordaje es preferido sobre todo para pacientes que presentan gérmenes multiresistentes o infecciones fúngicas, y también para los que tienen trayecto fistuloso, ¿sí? O también múltiples cirugías previas, ¿sí? Uno de nuestros primeros pacientes que vamos a presentar consultó en noviembre del 2012, con 12 años. Se había establecido el diagnóstico de osteosarcoma central en tercio superior de la tibia derecha. Realizó quimioterapia neoadyuvante. En enero del 2013 se le hizo la resección y reemplazo con prótesis de hueso de banco. En octubre del 2013 presentó una infección tardía por bacilo gram negativo asociada a la prótesis. Fue tratado oportunamente y como bueno tuvo una remisión, pero en enero del 2014 persistía con infección asociada a la prótesis. Ahí se realizó toilet, que presentó dehiscencia a los 7 días, se colocó un sistema de curación al vacío, también conocido como VAC, por una semana. Más adelante en las filminas van a poder apreciar los que no lo conocen cómo es un sistema VAC, y se le dio el alta con un buen resultado a las 2 semanas. 5 años más tarde presenta fractura de hueso de banco en el 2019. Se retiró la aloprótesis y se le colocó un espaciador de Subitón. Esto es así porque obviamente a veces las prótesis también hay que solicitarlas a la obra social, ¿sí? Así que bueno, hasta que responden, 5 meses más tarde en este caso, se colocó una prótesis no convencional tibial, más un colgajo de gemelos para mejorar justamente las partes blandas.
presenta luego a las 3 semanas una infección de sitio quirúrgico a punto de partida de un estáfilo epidermidis, se realizó una toilette y el 30 de diciembre se realiza la interconsulta al servicio de cirugía plástica. Acá vemos luego de las toilettes, bueno, la exposición final de la prótesis y como ya los colgajos de gemelos, que es una de las primeras etapas reconstructivas que se suele usar para este tipo de exposición de prótesis, se decidió utilizar un colgajo de músculo sóleo a flujo proximal, más injerto tomada de la región inguinal para la cobertura de este músculo traspuesto, y la colocación del sistema VAC por 2 semanas. A la imagen de la izquierda, la elevación del colgajo del músculo sóleo. Acá vemos la incisión que se realiza sobre la fascia para aumentar el área de cobertura. Acá vemos el colgajo traspuesto y en la imagen inferior el colgajo traspuesto y fijado, ¿sí? Acá vemos el resultado final con el injerto de piel total. Se le colocó también un sistema VAC luego del injerto durante 2 semanas para mejorar el prendimiento de la piel total, ¿sí? El 20 de febrero fue dado de alta. Acá vemos un resultado alejado con una buena cobertura de partes blandas, ¿sí? Nuestro segundo paciente de sexo femenino consulta a los 16 años por clínica de tumefacción, dolor en muslo y rodilla derecha de 2 meses de evolución. Se le hizo una radiografía en la que podemos observar el triángulo de Codman, ¿sí? La destrucción y elevación del periósteo. Esto es un signo muy típico de lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Vemos imágenes radiopacas y radiolúcidas. Si bien no vemos tanta imagen osteolítica del hueso, pero sí vemos en la periferia bastante compromiso. Acá vemos una resonancia magnética, en el T1 podemos observar el compromiso endomedular y en el T2 el compromiso de partes blandas. Acá lo mismo, vemos un T1 y T2 para seguir evaluando los cortes, compromiso endomedular y de partes blandas. Un centello para ver si había secundarismos de otras lesiones. Y se estableció diagnóstico de osteosarcoma central de fémur distal derecho de alto grado. Ahora hago un paréntesis. Recuerden siempre la clínica sugestiva del dolor en reposo, dolor que no cede con un tratamiento habitual de analgésicos, que despierta por la noche, dolor asociado a una masa palpable, ¿sí? En este caso, bueno, se inició también quimioterapia con metrotexate. Acá vemos imágenes del abordaje quirúrgico del servicio de traumatología, en donde el 14 de agosto se le realizó la resección tumoral y se le colocó un espaciador de Subiton, ¿sí? Luego de la cirugía se le realizaron ciclos de quimioterapia. Acá vemos la masa, ¿sí? El tumor, la pieza ya resecada. Acá vemos una radiografía del espaciador de Subiton, ¿sí? O sea, recuerden que el Subiton es un cemento tipo acrílico, ¿sí? Que puede estar embebido con antibióticos y un clavo endomedular para darle un poco más de estabilidad. Y el 18 de febrero, o sea, 6 meses más tarde, también por el mismo tema esto, que no es menor, de conseguir la prótesis a través de la obra social, que se retira el espaciador y se coloca la endoprótesis de titanio en fémur distal y tibia proximal y se inicia el tratamiento con teicoplanina. 13 días más tarde presenta una clínica de rodilla derecha dematizada con aumento de la temperatura, que evoluciona con una dehiscencia mínima en el tercio superior de la herida. Se realizan toilettes y en los cultivos se rescata un Staphylo aureus meticilino sensible. En las toilettes secuenciales, acá vemos luego la dehiscencia final, que fue resuelta inicialmente, ¿sí? O aparentaba haber sido resuelta y persistía acá la del tercio proximal, ¿sí? Entonces, para la dehiscencia proximal se decidió realizar un colgajo muscular de vasto externo derecho a flujo reverso que va a estar pediculizado por las arterias geniculares superiores y se colocó un sistema VAC por unos días, porque se conoce que este colgajo puede tener sufrimiento venoso y que puede comprometer justamente la porción distal del colgajo. Entonces, para asegurarnos de que
después podemos hacer una buena cobertura, es preferir a veces diferir el injerto de la piel, ¿sí? Entonces acá lo que les explicaba, uno secciona la porción proximal del músculo, del vasto externo, eh, se coloca en forma reversa, acá se fija, se coloca el sistema PAC y luego de 9 días, ahí vimos que la vitalidad del colgajo era buena y se decide injertarlo con piel total. Como persistía también una fístula en la herida inferior, se decidió realizar en ese mismo acto quirúrgico la colocación de un colgajo de gemelo interno más injerto también de piel parcial, ¿sí? Acá vemos una foto del posoperatorio alejado, fue dado de alta el 7 de mayo, con buena evolución, y el 15 de julio se le realizó una metastectomía pulmonar también por osteosarcoma. Nuestro último paciente, sexo masculino, consultó a los 15 años por dolor en la cadera izquierda, también con el dolor típico, dolor en la marcha, que no se ve con analgésicos de larga data. En la imagen acá este es más claro el signo, el triángulo de Codman, que repito que es por la ruptura y elevación del periósteo. Acá en este caso se ven en forma más clara tal vez los signos de rayo de sol, que también es algo bastante típico del osteosarcoma. Acá también vemos el triángulo de Codman. ¿Sí? Acá vemos una tomografía con las osificaciones que presenta el tumor. La resonancia también de 1 y 2 para valorar compromiso endomedular y de partes blandas, un sello para descartar compromiso de secundarismos, una angiotomografía en la que podemos relacionar el tumor con los ramos de la arteria femoral profunda. ¿Sí? Ahí vemos la arteria femoral profunda. Y acá es un recuerdo anatómico para todos que tenemos la femoral común, femoral superficial y femoral profunda, y cómo los vasos, los circunflejos, están comprometidos por el tumor. ¿Sí? Entonces, se arriba el diagnóstico de osteosarcoma convencional de alto grado en tercio superior del fémur izquierdo, realizó 3 ciclos de quimioterapia. Se realiza la embolización previa de los ramos de arteria femoral profunda y se procede por el servicio de traumatología a la resección del tumor y colocación de un espaciador cementado. Acá vemos el lecho quirúrgico y la pieza resecada. Esto es para que vean cómo se ve un espaciador cementado, si se le trata de dar la forma al segmento resecado y esto disminuye la posibilidad de acortamiento y se trata de mantener la estabilidad de todos los tejidos circundantes, ¿sí? En enero del 2021 presentó un shock séptico con foco cutáneo en muslo posterior izquierdo y también respiratorio. Requirió tratamiento con tricoplanina, meropenem y amicacina. Un año, en realidad 13 meses más tarde, se consigue la prótesis femoral. 4 días más tarde presenta signos de infección, se toma cultivo de líquido periprotésico que fue positivo para una Klebsiella bli y se inicia tratamiento con meropenem por 21 días. El 13 de abril se toma nuevo cultivo, que también es positivo para una KPC, y se agrega tigeciclina y fofomicina en forma secuencial. Luego acá vemos en el tercio superior de la herida una dehiscencia. Esto suele ocurrir porque obviamente después de haber tenido tanto tiempo un espaciador, es como que la parte blanda se ajusta a ese espaciador y cuando uno quiere colocar una nueva prótesis, este es un tejido que ya pasó como mucha inflamación crónica, está adaptado a un nuevo lugar, ya son tejidos que son inelásticos y son de difícil manejo, entonces es mucho más frecuente que se presenten este tipo de dehiscencias, ¿no? Entonces, ante esta dehiscencia, se realizó una toilette y una colocación de VAC hasta que, bueno, también complete un ciclo de antibióticos adecuado. Como hablamos antes, tenía comprometido el sistema de las circunflejas, que ese sistema de circunflejas justamente irrigan los colgajos que se suelen utilizar para esta zona, que serían, por ejemplo, el de Gracilis y el tensor de fascia lata. Nos quedó como última opción un colgajo de MacGregor eh, está pediculizado en la epigástrica superficial, ¿sí? Acá vemos la relación con los vasos femorales de la licencia de la herida, ¿sí? Y el resto de toda la herida, ¿sí? Acá vemos
cómo se cosechó el colgajo y su ubicación final. También requirió todo el reavivamiento de la herida y pueden notar en esta imagen que está como más hundido. Esto es porque se llevan los tejidos a la región profunda tratando de disminuir el espacio muerto para que esto no junte líquido y disminuir las chances de una colección e infección, ¿sí? Entonces, bueno, se hizo el colgajo faciocutáneo de MacGregor. Acá vemos un resultado alejado con un buen cierre. Los cultivos intraoperatorios fueron negativos, pero igual se conoce que muchos de los gérmenes pueden generar un biofilm en la prótesis, entonces por eso a veces se requiere continuar ciclos de antibióticos mucho más largos, a pesar que el cultivo sea negativo. Se continuaron con ciclos alternativos de linezolid y daptomicina. El 14 de junio se realizó una metastasectomía pulmonar. Acá por último les comparto también un trabajo de Grobel y Leckenbach del 2016. Ellos son de la clínica del Ilsen Hospital de Berna. Ellos, bueno, estudiaron su casuística de 155 pacientes a lo largo de 10 años de su protocolo de tratamiento, que ellos parecen más agresivos en el sentido de que recambian mucho más la prótesis. Lo que sí es comparable y resaltable de ellos es que como toda la bibliografía y como nosotros, el germen siempre más frecuente, presente, es el estafilococo aureus, el estafilococo epidermidis. En el caso de ellos, por ejemplo, el más frecuente que tenían como gram negativos es el proteus, ¿sí? Y lo que señalaban también es que los pacientes con prótesis comprometidas, pero con heridas cerradas y en los que la intervención del equipo de cirugía plástica fue temprana, obtenían mejores resultados que los que tenían las heridas abiertas y en los que la intervención del servicio de plástica fue tardía. Ellos notaron que había una P significativa en cuanto al tiempo de intervención temprana del servicio de cirugía plástica. De hecho, ellos ya en una primera revisión realizaban un colgajo por el servicio de plástica y eso a lo largo mejoraba el resultado final, ¿sí? Y como conclusión final, el día de hoy les quiero dejar que es fundamental el trabajo en equipo multidisciplinario para poder elegir el momento oportuno para cada etapa quirúrgica y que la intervención temprana del servicio de cirugía plástica en estos pacientes y una antibiótico-terapia agresiva de inicio disminuye el número de revisiones y mejora el pronóstico final de la retención de prótesis. Acá les dejo también una muestra del resultado a más largo plazo de los pacientes pudiendo caminar, ¿sí? O sea, gracias a la retención de la prótesis. Muchas gracias. No sé si hay comentarios o preguntas. Todavía no sé si Ana quiere hacer un comentario. Ana, si querés hacer un comentario. Estás muteada. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muy lindo tu trabajo, Patri, y bueno, la verdad que fue muy importante el aporte del servicio de cirugía plástica para estos pacientes. Lo que yo quería reforzar un poco es que para nosotros sacar una prótesis es un hecho bastante catastrófico, porque para sacar una prótesis y reemplazarla por otra se pierde una gran cantidad de stock óseo porque las prótesis están cementadas. Entonces, lo que sí queremos reforzar es que nosotros, antes de decidir sacar una prótesis, la peleemos al máximo. ¿Esto qué significa? Tratar de, por supuesto, con el antibiótico adecuado y con múltiples toalettes, superar ese momento de la infección, pero que este tipo de complicaciones genera a la larga problemas de cobertura. Y en este sentido es que el aporte de los colgajos que recién mostró Patricia fue muy importante, no solo por la cobertura, sino porque esos colgajos llevan mejor irrigación y mejor llegada de los antibióticos a la zona, con lo cual la antibiótico-terapia es mucho más efectiva. Nosotros estábamos acostumbrados a que las tibias generalmente, por el déficit, digamos, de partes blandas que hay a ese nivel, eran las que más se complicaban con problemas de cobertura. Y en este caso, los pacientes que mostró Patri eran de otras localizaciones. Y lo que queríamos resaltar es que esos pacientes
estaban en plena pandemia algunos, no el primero, sino los otros chicos que tenían, digamos, prótesis de cadera o prótesis de fémur distal, y se complicaron realmente por un tiempo prolongadísimo de tener que colocar un espaciador, porque era la fecha quirúrgica que se cumplió de acuerdo a protocolo, y este espaciador tuvimos que esperar en algunos casos 8 meses, 9 meses para hacer el recambio por la prótesis definitiva, con muchas peores condiciones y que determinaron finalmente estos problemas de cobertura que no son comunes en cadera ni tampoco en fémur distal. Perdón, Así Ana, que, ¿puedo hacer una aclaración? sí, claro. Perdón, buen día. Primero felicitar al equipo de cirugía plástica, agradecerles por todo lo que nos ayudan y felicitarlos por la presentación que realmente fue excelente. Yo quiero dejar una cosa en claro, como hay gente de otras especialidades, que nosotros, nuestro equipo de reconstrucción oncológica de miembros, lo que intentamos hacer en el 100% de los casos que son reconstruibles es la resección del tumor y la reconstrucción en el acto. La situación en la que ponemos un espaciador, por lo general se da por algunas causas con algún problema con la obra social o por algún tema de que el paciente no tiene documentación. Entonces nosotros, nuestra prioridad es la resección oncológica. Contamos con apoyo de todas las autoridades y un montón de entidades que nos ayudan, pero nuestra idea siempre es resecar el tumor y reconstruirlo en el momento. Siempre la prioridad es la resección oncológica y la reconstrucción debe adaptarse a la reconstrucción oncológica. En el momento no lo podemos reconstruir porque no tenemos los elementos en el momento, colocamos un espaciador de cemento que también tiene efecto de liberación local de mediadores inflamatorios y que también genera mucho compromiso de las partes blandas y en el hueso, necrosa bastante el hueso. Entonces para nosotros es muy importante la ayuda de cirugía plástica cuando finalmente los logramos reconstruir, poder contar con un colgajo para traer control de las infecciones y mejor irrigación al lugar y obviamente la cobertura. Excelente. Patricia, te quería preguntar acerca del sistema VAC, que vemos muchas veces que ustedes lo utilizan. ¿Puedo preguntar algo? Y quería, bueno, saber un poco más, un poco el funcionamiento, ¿no? Para que entendamos. No se oye, perdón. No se escucha nada. Bueno, acá me estaban preguntando por el sistema VAC. Voy a retroceder un poco en las minas. Me preguntaban por el sistema VAC, que muchas veces nosotros los utilizamos en diversos pacientes, ¿no? Y en qué consiste y para qué se utiliza, ¿no? Bueno, el sistema VAC fue más o menos en la década del 70, el 80, no me acuerdo el momento exacto, que es para el tratamiento avanzado de heridas, ¿no? Lo que se pretende generar es presión negativa aplicada a la herida. Esto mejora lo que es la generación de capilares y de irrigación, ¿sí? También ayuda un poco a veces a una remoción como una toalette mínima y a que se genere tejido de granulación, ¿sí? Hay sistemas que son comerciales, como vimos en otros pacientes, y en otros que pueden ser caseros, ¿no? Consiste en colocar una esponja o gasas en el lecho quirúrgico, ¿sí? Siempre protegiendo la piel sana. Se realiza como un sellado, puede ser, o sea, si bien el sistema comercial te da todo como si fuese un pegamento, y si no, como si fuese con un parche me sale de lo que se usa para las vías. Tegaderm, gracias. O se puede usar también Tegaderm grande, ¿no? Esto genera como un sellamiento de la herida y luego en los sistemas comerciales viene una forma de chupete, sí, también con un sistema de pegatinas que se conecta por una manguera a una bomba que ejerce presión negativa continua, ¿no?
Cuando uno no tiene un sistema comercial, lo que hace es introducir, antes de poner justamente el tegadermo, el sistema de pegamento, introduce una cánula, una tubuladura que la puede conectar a la presión de aspiración central, a la aspiración central. Obviamente las que son caseras cuesta muchas veces como generar un sellamiento efectivo y es también más difícil mantener como una presión constante de aspiración, ¿no? Obviamente esto no se puede colocar en heridas que están groseramente infectadas, no se puede colocar sobre vasos o nervios que estén expuestos. Este sistema también se utiliza mucho, por ejemplo, en abdómenes abiertos, ¿sí? O que tienen fístula, justamente para drenar el contenido que esté fistulizado, ¿no? ¿Eso más o menos se explica? ¿Sí? Acá hay varias felicitaciones, Patricia, Gracias. para vos, para el trabajo, también a los traumatólogos. Creo que Laura quería hacer una pregunta. No, una pregunta medio obvia, pero en relación a lo, perdón que entré 10 minutos tarde, quizás ya lo dijeron. En relación a lo que dijo Ale antes, dos cosas. Una, se supone que mejores condiciones, no sé, económicas, por decirlo de alguna manera, ejemplo, plan de salud del italiano, plan de salud de otros lugares, se coloca directamente la prótesis, punto uno. Digo por lo que dijo Ale antes. Y la segunda pregunta es, perdón que llegue tarde, cuando hablamos de prótesis, ¿estamos hablando de prótesis de banco de huesos? Perdón, tal vez no me supe expresar correctamente. Nosotros, cuando no podemos colocar la prótesis en el momento de la reconstrucción, son situaciones excepcionales. Nosotros, en la gran mayoría de los casos, ponemos la prótesis en el momento. El tema es que estas situaciones excepcionales nos complican mucho porque le tenemos que agregar una cirugía que no teníamos planeada al paciente más, y con el consiguiente sufrimiento de los tejidos blandos. Pero por lo general conseguimos, en la gran mayoría de los casos, conseguimos el implante y no tenemos estos problemas. En los casos que se infectan, que hay que cambiar la prótesis, o en los inusuales casos, perdón que no me expresé correctamente de entrada, los inusuales casos que no nos proveen la prótesis por algún motivo en el mismo momento, tenemos más complicaciones porque al paciente hay que agregarle una cirugía grande arriba de otra cirugía grande. Y aparte, otro tema que es muy importante y viene a colación de lo que dijo la doctora Monteleone del VAC, nosotros cuando resecamos el tumor lo resecamos con margen amplio. Eso quiere decir que lo resecamos incluyendo tejido sano. Entonces hay una gran remoción de lo que es el tumor con el hueso y partes blandas sanas circundantes. Entonces se generan grandes espacios muertos y ahí es cuando tenemos los problemas de cierre, y por eso nos sirve tanto, porque cuando hay un espacio muerto se llena con líquido. Por eso nos sirve tanto cuando plástica viene y nos ayuda con un VAC para colapsar con presión subatmosférica esa zona muerta que queda, que se llenaría con líquido y se convierte en un caldo de cultivo. Y en el caso de qué tipo de reconstrucciones, la prótesis son o prótesis de biomateriales, como puede ser titanio o polietileno, como en algunos casos que ameritan, que también usamos hueso de banco irradiado y congelado del banco de tejidos del Garrahan, que también utilizamos, pero tiene que ver un poco la sobrevida del paciente y la localización del tumor. Pero sí, usamos las dos cosas. Ale, pero perdón mi ignorancia, el espaciador que nombró Patri, explicó y también Anita, el espaciador es para cuando uno no puede hacer en la cirugía de una la resección del tumor y la prótesis, o igual se usa. Ahí me el perdí. espaciador se usa en distintas situaciones. El espaciador tiene una función de no dejar que se te acorte el miembro y muchas veces liberar antibióticos localmente. Y a la vez daña los tejidos también. El espaciador se usa en estos inusuales casos donde no pudimos conseguir la prótesis en el momento que hicimos la resección, o en caso que el paciente o rompa, porque son casos que tienen alta tasa de falla mecánica las prótesis, porque son pacientes que crecen, la prótesis le quedan chicas, son pacientes
pediátricos con alto nivel de actividad y rompen la prótesis, para hacer una revisión, sacar todo lo que está roto, poner eso un tiempo y después ponerle una nueva prótesis, o en caso que la prótesis esté infectada, al ser un objeto completamente inerte, no tiene capacidad de defenderse de las infecciones, entonces ponemos un espaciador de cemento, libera antibióticos localmente, cuando conseguimos control de la enfermedad, de la infección, ahí lo cambiamos por una prótesis definitiva cuando tenemos cerciorado mediante biopsia que no está infectado, y ahí es donde nos da esa gran ayuda plástica con sus colgajos para aportarle cobertura y vascularización a los tejidos del paciente y cubrir la prótesis. Fundamental, la prótesis no puede quedar expuesta en ningún lugar. Última pregunta y no jorobo más. ¿Es común que hay un porcentaje alto que se rompe, no sé cómo se dice, se fractura la prótesis o que hay que cambiarla porque el pibe creció? Sí, son prótesis las reconstrucciones tienen que ver, cuanto más grande es la prótesis, más tasa de falla tiene, cuanto más crece el paciente, más tasa de falla tiene, cuanto más tejido hay que resecar, más tasa de infección y más tasa de falla tiene, pero por lo general tienen muy buena funcionalidad, los pacientes se adaptan muy bien a la prótesis, y cada vez vamos adquiriendo mayor, recalco, en nuestro equipo multidisciplinario con plástica, porque si no fuese por plástica no podríamos reconstruir nada nosotros, cada vez vamos adquiriendo mayores herramientas para reconstruir y cada vez somos más ambiciosos. Si nosotros tenemos pacientes que le podemos hacer una reconstrucción biológica con hueso de banco, que le aportamos stock óseo, o con hueso propio del paciente, a veces usamos autoinjertos de huesos dispensables como peroné, ponemos peroné por húmero, peronés por tibias, utilizamos tutores. Siempre la primera intención es hacer algo biológico, porque son pacientes que se curan de su enfermedad. Entonces, cada vez hacemos cosas más ambiciosas, pero que tampoco existe demasiada experiencia en ningún lado de estos tipos de reconstrucciones en pacientes pediátricos. Operamos sarcomas en pacientes, sarcomas congénitos y en pacientes muy chicos. Entonces no tenemos, cada vez vamos adquiriendo mayor experiencia y mejores resultados, aunque estas cirugías son cirugías con alta tasa de infección y alta tasa de falla acá y en la Clínica Mayo y en todos lados. Claro, en la Clínica Mayo ellos señalaban justamente que en la primera propuesta, que es DAIR, era muy amplio los resultados a nivel internacional, que puede haber una falla, no sé, desde el 13% hasta el 50% más o menos eran las cifras, o sea, que pueden ser altos los fallos. Sí, en yo las quería reconstrucciones. recalcar, digamos, para todo el auditorio y para los residentes, sobre todo, el hecho de lo importante que es el trabajo multidisciplinario en nuestra especialidad. Ortopedia oncológica tiene que estar muy integrada con el servicio de imágenes, con el servicio de oncología, con anatomía patológica, y también con cirugía plástica, que realmente en estos pacientes hemos ganado la posibilidad de no tener que sacar la prótesis, que como decía yo al principio, es el fantasma que tenemos todos cuando una prótesis empieza a supurar, o por otra parte, en estos casos donde el déficit de cobertura hacía inviable mantener una prótesis que no esté cubierta por tejidos blandos. Así que quiero recalcar el tema del trabajo multidisciplinario de nuestra especialidad. ¿Hay alguna pregunta más? No, por ahora no hay preguntas. Yo te quería preguntar el tema de los injertos de piel, que vos comentabas que hace un segundo tiempo casi preferido. ¿Por qué hay que hacerlo en un segundo tiempo? No, solo en un caso lo hice en un segundo tiempo, que fue en el que usé el colgajo de gasto externo, porque ahí aclaré que, digamos, puede haber compromiso venoso, es un colgajo a flujo reverso, entonces puede haber compromiso de lo que sería el retorno venoso,
Entonces, en la literatura está descrito que puede haber necrosis de lo que sería la parte distal del colgajo. Entonces, poner un injerto de piel sobre una área que no esté tan bien irrigada o que tenga como necrosis, obviamente se van a perder parte del colgajo y parte de la piel injertada. Entonces, muchos proponen en el vasto externo, a flujo reverso, hacer el injerto diferido. De hecho, si no, la mayoría se injertan en el momento en que se transpone el colgajo. ¿Y hay algún límite, Patricia, de tamaño, de cosas para poder usar? Porque se usa todo el mismo paciente, ¿no? Sí, en realidad, por las áreas comprometidas, generalmente, mientras lo puedas cubrir lo que te tienes que preguntar es si hay algo local que lo pueda, local, regional o microquirúrgico que lo puedas transponer, lo puedas trasladar. Eh, Creo que, no sé ahora si me acompaña la gente de traumatología en el pensamiento, si la pérdida es extensa, tal vez iría a una amputación, pero mientras siempre haya un colgajo de vecindad, se puede, o de vuelta regional o microquirúrgico, creo que no hay límite, Nosotros hemos salvo que sea tenido un que área muy amputar extensa. perdón, hemos tenido que amputar algún paciente por aflojamientos posteriores a una infección, aflojamientos sépticos. Hemos decidido operar a algún paciente que, digamos, no encontrábamos ningún tipo de solución como para que ese miembro fuera viable. Eso fue más en el pasado. Creo que el aporte de todos estos colgajos va a disminuir el número de fracasos catastróficos, digamos, donde tengamos que amputar un miembro. Creo que es un gran aporte. Sí, o sea, para mí sería así, si la pérdida cutánea o cobertura es muy extensa que no se pueda paliar con algo de microcirugía o de regional, ¿no? Y también de ser en el área comprometida, ¿no? Hay áreas que por ahí las artroplastías son más chicas, entonces requieren colgajos más limitados y, no sé, cadera o... Depende también, es como muy difícil la pregunta porque hay que ver la artroplastía que está afectada y qué recursos tenés para taparlo. Pero yo creo que sí, no sé, si es un germen multiresistente, que no tiene antibióticos, que la pérdida cutánea es muy grande o, no sé, en pacientes que tengan demasiadas comorbilidades que no permitan una cirugía, y sí creo que sería la amputación. Pero hay muchos factores creo que influyen en la elección. Bueno, No hay más no hay preguntas, más creo que la preguntas, verdad creo fue que la verdad fue sumamente sumamente instructivo. Mirar instructivo. todas las Mirar todas imágenes las es imágenes es como, como, nada, muy nada, explicativo y uno explicativo, entiende uno mucho entiende mejor mucho el tema de mejor cómo el utilizan cómo un utilizan colgajo, un el colgajo, el pedículo. La película. verdad que verlo cambia un Algo montón, cambia ¿no? un La montón, ¿no? diagnóstica en la La cabeza. en la Ustedes cabeza. cirujanos Pero están si muy buscamos acostumbrados a verlo en acostumbrados a verlo vivo. en vivo, A los a clínicos los nos cuesta un clínicos poco más nos cuesta más imaginarnos algunas cosas imaginarnos porque vemos una herida tenemos una quirúrgica, idea cuando el quirúrgica, paciente viene de quirófano, y quirófano, verlo así y verlo así en la en foto, la ver cómo foto, ver usa un cómo usa un colgajo, un colgajo o un injerto, bueno, la injerto, verdad que la verdad que es es sumamente sumamente instructivo para instructivo nosotros. para nosotros. También, También, como clínicos, como clínicos, para para asociarnos asociarnos con con ustedes ustedes en esto en de esto cómo hay de que cómo cuidar hay que cuidar estas cirugías complejas, cirugías ¿no? complejas. No es una No es pavada una tener que hacer pavada un tener cambio que de hacer un cambio prótesis, de no es una prótesis, no pavada es una perder pavada tanto perder tanto tejido. tejido. Nada, el Nada, el esfuerzo esfuerzo absolutamente absolutamente conjunto de todos conjunto a de la medida todos que a la medida puedan que tener pueda ese tener miembro, ese que no lo miembro, pierda, que que no lo vayamos a pierda, que vayamos a amputarlo, que mantenga apuntarlo, que función. mantenga función. En tu que después se En chico cura, después la se verdad cura, la que verdad que es terrible que pierda pierda un miembro, así que bueno, miembros, así que la bueno, verdad que la me verdad que encantó me la tenida, me encantó la encantó tenida, todo me lo que nos encantó todo lo que nos explicaron, gracias explicaron, gracias Patricia, Patricia, y por por supuesto supuesto gracias gracias Alejandro y Ana Alejandro y por las Ana últimas por las últimas explicaciones. explicaciones. Los invitamos la Los semana invitamos que la viene semana que viene nuevamente a nuevamente nuestra Ateneo a a todos. Ateneo a La verdad todos. que siempre Siempre es muy es muy enriquecedor escuchar enriquecedor a otras escuchar a otras especialidades especialidades contarnos acerca de contarnos su acerca de trabajo su y de todo lo trabajo, que se de está todo lo que haciendo se en el está haciendo en el hospital, que muchas hospital. veces Muchas veces es muy grande y no todos tenemos no contacto todos con esto. Por suerte el trabajo porque nuestro trabajan mucho con con Patricia, con el artistas, traumatólogo, con dolor, pero bueno, pero un bueno, gusto siempre justo escuchar. siempre juntas. Así que muchas Así que gracias muchas y nos gracias vemos y la nos vemos próxima. la próxima. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.